A ver, desde que el derecho es derecho siempre ha existido una obsesión, ¿no? La de encontrar un método, una especie de fórmula para que los casos se resuelvan de forma justa y sobre todo coherente. El objetivo al final es muy claro, que la decisión de un juez no sea, pues eso, su opinión personal y ya está. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo nos aseguramos de que la ley se aplique de manera objetiva, sin sesgos? Pues bueno, la respuesta, o por lo menos el intento más serio de encontrar una, está en unas herramientas. Unas herramientas que se han diseñado justo para eso, para ponerle freno a la discrecionalidad de los jueces. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Hay un libro, Los test constitucionales de Manuel Equinche Ramírez, que hace precisamente eso, documenta y pone en orden todos estos métodos. Y ojo, no lo hace en un sitio cualquiera, no, lo hace analizando las entrañas de uno de los tribunales más influyentes del planeta. Así que, para entender de verdad cómo funcionan estas herramientas, lo primero es, bueno, abrir esa caja de herramientas y ver el taller donde se usan. Empezamos por el primer nivel de análisis. Y cuando hablamos de un tribunal poderoso, no es una forma de hablar, para nada. La Corte Constitucional de Colombia tiene un peso político y jurídico, bueno, inmenso. Y todo ese poder se explica, sobre todo, por dos funciones clave que tiene. Este poder se parte, digamos, en dos grandes tareas. Por un lado, la Corte funciona como una especie de guardián de la Constitución. Es lo que se llama un legislador negativo. O sea, que tiene el poder de tumbar leyes aprobadas por el Congreso si van en contra de la Constitución. Y por otro lado, es el defensor de último recurso de los derechos de la gente. Revisa miles y miles de casos de tutela, que es un mecanismo súper rápido para proteger derechos fundamentales. Y claro, para cada una de estas responsabilidades tan enormes, ha tenido que crear sus propias herramientas. A ver, para esa función de control, la caja de herramientas es, bueno, es un arsenal impresionante. Tienen, por ejemplo, el test de sustitución, que les permite analizar si una reforma a la propia Constitución la está desfigurando por completo, casi nada, o el test para estados de excepción, que sirve para ponerle límites a esos poderes extraordinarios del gobierno que históricamente han sido un problemón en el país. En definitiva, son mecanismos para mantener a raya el poder político. Y luego, para proteger los derechos, tienen otro set de herramientas. Por ejemplo, con los test de procedibilidad, filtran qué casos admiten a trámite para ver si cumplen unos mínimos. Con el de subsidiariedad, se aseguran de que la gente haya intentado otras vías antes. Es su forma de gestionar la avalancha de tutelas. Pero quizá lo más potente de todo es el test que le permite a la Corte corregir sentencias de otros jueces. O sea, asumen que un juez también se puede equivocar y violar derechos, y actúan. Claro, pero estas herramientas tan sofisticadas no aparecieron de la nada, no surgieron por arte de magia. Para entender de dónde vienen, tenemos que subir al segundo nivel. Y aquí es donde vamos a ver que todo esto forma parte de una conversación jurídica a escala mundial. Y aquí hay un concepto que es clave, la recepción jurídica. Piensen en ello como si las ideas legales fueran viajeros. Cruzan fronteras, llegan a un país nuevo y al ser adoptadas, cambian. Se adaptan al nuevo entorno. No es un simple copia y pega. Y este es un ejemplo perfecto de cómo funciona. Ideas súper potentes, como el principio de proporcionalidad que viene de Alemania o los test de igualdad de Estados Unidos, pues bueno, no se copian sin más. Se estudian, se adaptan y se integran en el sistema colombiano. Por eso, el libro de Quinche es mucho más que un manual de instrucciones. Es en realidad un mapa intelectual que te muestra cómo ha sido esa conversación global. Vale, llegamos al nivel más profundo de todos. Si pensamos en estas herramientas como un edificio que se ha ido construyendo durante años, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la obra por fin se termina? Aquí está el meollo de la cuestión. Estos test no le quitan el poder al juez, para nada. Lo que hacen es ordenarlo, estructurarlo. Le dan un método, un camino paso a paso para argumentar y resolver los casos más difíciles. Al final, se convierten en una forma de determinar el propio derecho. Y esa metáfora del edificio que usa el libro es buenísima, porque después de décadas de trabajo, estos tests ya no son los andamios o los planos, no, ahora son edificios terminados, sólidos, estables, son parte del paisaje jurídico. Pero claro, ¿qué pasa cuando un edificio ya está construido y todo el mundo lo ve? Pues que una vez que algo está tan asentado, tan a la vista y es tan dominante, se convierte en un objetivo. Se puede estudiar desde todos los ángulos, analizar sus grietas y, por supuesto, se convierte en el blanco perfecto para la crítica. Su propio éxito lo pone en el punto de mira. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿A dónde nos lleva que este método esté ya tan consolidado? Y aquí llega una idea final que es tremenda.
A veces, justo el momento en que un sistema de pensamiento se ordena, se documenta y se perfecciona, como hace este libro con los test, es también la primera señal de que ese sistema está a punto de ser desafiado, de ser destruido para crear algo nuevo. La máxima estabilidad es, muchas veces, el principio del fin y de la reinvención. Así que nos quedamos con esa pregunta en el aire. Todo este recorrido nos enseña que la lucha por una justicia objetiva no termina nunca. Es una construcción permanente. El libro de Quinche nos da el plano detallado del edificio que tenemos hoy, pero al mismo tiempo nos obliga a preguntarnos, ¿quién está ya dibujando los planos del siguiente?